Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie Yell, The Night Love. Espero que puedan seguir acompañándome. En el canal también estoy hablando de esta serie bien, Revenge Love. Y se vienen varias series Yell también, chicas. Y espero que puedan acompañarme. Y este sábado también se estrena Harmony Secret. Y empezamos. Rin sintió un dolor en su estómago. ¿Crees que sean los gemelos? ¿Están listos para salir? Le preguntó Ken. No lo sé, ¿puedes hacer algo? ¿Ya está saliendo agua? Le preguntó. Creo que sí. Esta respuesta hizo que Ken abriera los ojos de par en par. Levantó la manta y miró hacia abajo, por donde saldrían los bebés, y rápidamente se tapó la boca sorprendida. Está bien, Rin, espera un momento. Voy a buscar a tu padre. Nunca he hecho esto. No sabía qué hacer. Así que finalmente corrió a buscar al padre de Rin. Este era un momento importante para la familia, y necesitaban a alguien que hubiera pasado por esto anteriormente. Toda la casa fue un caos. Al llegar al hospital, el señor Wasim, que iba a ser el abuelo, ya estaba sentado fuera de la sala de partos, esperando a su hija y a su nuera. Parecía orgulloso y nervioso a la vez. Llevaban un tiempo dentro, pero las enfermeras dijeron que los bebés estaban en una buena posición, así que no había mucho de qué preocuparse. Sonreía para sí mismo, pensando que había tomado la decisión correcta al permitir que su hija se casara con Ken. Tío, ¿ya nacieron los bebés? Waring, que llegó, preguntó. Ken le había enviado un mensaje diciendo que los bebés estaban a punto de llegar, así que vino corriendo emocionada por verlos. Pero quizás llegó demasiado pronto, porque el parto aún no había terminado. Todavía están en la sala. Ken también está dentro. En cuanto termine deberían salir. Espero que todos estén a salvo, la joven dijo en voz baja mientras se sentaba lentamente junto al hombre mayor, rezando en silencio por la seguridad de los niños y de la madre. ¿Cómo va tu trabajo estos días?, le preguntó. Todo bien, no es muy agotador, pero tampoco es precisamente fácil. Si no es un problema, ¿podrías ayudarme a cuidar a los niños? Ella levantó una ceja un poco sorprendida. El señor Wasim le dio una sonrisa amable, como la de un adulto que habla con cariño hacia una joven. Confiaba en ella, más que en nadie cuando se trataba de cuidar a los hijos de Ken. Últimamente era difícil confiar en las personas. Contratar a una persona desconocida implicaba tener mucho cuidado. Pero Warren era alguien en quien confiaba. Simplemente se sentían cómodos. Creo que necesitamos una niñera que me ayude con los niños. Y si hay alguien en quien puedo confiar, es Sue. Tengo que ocuparme de la empresa y Ken también tiene que regresar al trabajo. No hay forma de que pueda cuidar a los dos niños ella sola. Pero también tengo trabajo de tiempo completo, respondió Warren. Cuidaste muy bien de mi nuera antes. Si te parece bien, me gustaría que fuera niñera hasta que los niños tengan edad para empezar la escuela. Después, si quieres un trabajo estable, puedo ofrecerte uno en mi empresa, y si tienes alguna otra sugerencia, házmelo saber. Solo quiero a alguien en quien pueda confiar plenamente para que cuide de los bebés. Está bien, te ayudaré a cuidar a los niños. Ella sonrió, no solo por los buenos beneficios que recibía, sino porque no tenía una familia propia. Ken era como una verdadera hermana. Cuidar de sus hijos era como cuidar de sus propios sobrinos, y no se atrevía a decirle que no a alguien que había sido tan amable con ella. Poco después, Ken, la mujer que había entrado a la sala, salió radiante con una sonrisa, aunque la atmósfera interior casi la desmayaba. Pensó que en esta vida solo permitía que Rin experimentara algo así, solo esta vez. Ken, ¿cómo está ella? ¿Todo salió bien? Wasim se levantó de un salto, preocupado por su hija y por los bebés. Pero al ver la radiante sonrisa en Ken, ya presentía la respuesta. Todos están a salvo. Rin saldrá pronto. Tus nietos están muy sanos. La niña salió primero, luego el niño. Ambos se parecen mucho. Como los bebés estaban en una buena posición y no fue necesaria una cesárea, el parto transcurrió sin problemas. Fue un gran alivio para Rin, quien había estado muy asustada de tener una gran cicatriz en el estómago. Pero Ken le había preguntado antes: si las cosas no salen como quieres, ¿aún así estás bien con ello? Y Rin había respondido sin dudar, sí, porque realmente quería tener a los niños. Probablemente no pueda dormir esta noche. Probablemente yo tampoco, respondió Ken. Estoy muy feliz por ti, dijo Wayne. Ya hablé con tu suegro, voy a cuidar de los bebés. Pronto voy a arreglar mi trabajo actual, no te preocupes. Rin no tendrá que lidiar con los bebés sola. Muchas gracias. ¿Vamos a ver a los bebés juntos? Creo que pronto los veremos, Ken dijo con una amplia sonrisa. Hoy fue uno de los días más felices de su vida. No quería dejar de sonreír ni un segundo. El ambiente era tan cálido y lleno de amor que casi le hizo llorar. No era solo que ahora tenía sus hijos y una familia amorosa. Tenía a Warren a su lado, la única persona que siempre había sentido como una verdadera familia. Especial número 3. Habían pasado varios meses y como Rin ahora puede trabajar,
ha decidido sustituir a su padre como presidenta de la compañía. Hoy está organizando una pequeña reunión en casa, invitando a socios cercanos en la comunidad empresarial para celebrar su nuevo puesto después del gran anuncio de la empresa. Rin tocó la frente de ambos niños y se los entregó a su esposa y a Warren para que los cuidara. Tenía una regla: nadie podía tocarlos por ninguna circunstancia por higiene. Incluso Ken, quien le gustaba darle besos a los bebés, obedecía sin rechistar. Te dejo a los niños por ahora, Rin. Volveré a recogerlos más tarde. Ella sonrió ante las miradas anhelantes que le dirigía a sus hijos. Rin también tiene su propio grupo de amigas que vinieron hoy a celebrar su nuevo puesto. Todos vinieron con fuerza porque esta vez eligió realizar el evento en un día festivo para que todos pudieran asistir cómodamente. Hola Rin, felicitaciones por finalmente lograr tu sueño. Felicidades, chica. Cuando mi esposo abra un nuevo hotel, contactaré primero con tu empresa. No olvides mi descuento, le dijo una amiga. Tienes 2 hijos encantadores y una buena esposa, e incluso conseguiste el puesto que deseabas. Este año parece ser tu año dorado. Has pasado por mucho para llegar donde estás. Nos alegramos mucho por ti. Pronto habrá una foto de la presidenta con sus bebés gemelos en la empresa. Solo pensarlo es tan tierno. Pensó imaginando lo que decía. Una hermosa sonrisa se dibujó en su rostro. También se preguntó si Ken la visitaría más a menudo, ya que cuando estaba embarazada, Ken encontraba una excusa para visitarla casi a cada hora. Muchas gracias a todos. Tengo que irme ya que los invitados esperan demasiado. Con eso, la persona que acababa de recibir el puesto más alto de la empresa, como siempre había soñado, se acercó con una sonrisa radiante para decir algo, mientras todos los invitados miraban con deleite. Es un gran honor recibir este puesto. Niños, miren allá. ¿De quién es esa madre? ¿Quién señaló? A los bebés de 4 meses para que miraran a su madre. La que ella sostenía era Playphone, la primera hija, y a quien Warren sostenía era Tonghnao, el hijo que salió detrás de su hermana, con solo unos segundos de diferencia. El final de la temporada de lluvias y el comienzo del invierno comenzaba. Y como los niños nacieron en esa época, la madre les puso rápidamente unos nombres tan bonitos antes que nadie. Y por supuesto los niños se parecen mucho a ella. Incluso la mujer embarazada bromeó diciendo que los llevó en su vientre durante 9 meses, para que no se parecían en nada de ella. Sin embargo, no estaba de acuerdo porque los niños eran muy tranquilos y sus personalidades eran muy parecidas a las de Rin. Parecía como si hubieran estado tranquilos y serenos desde la infancia. Creo que Rin se ve un poco cansada, iré a verla. Ken asintió, pero no olvidó despedirse de sus amigas que la acompañaron al evento. Las 4 chicas no se fueron, todas se reunieron detrás de ellas. Disculpen todos, quisiera ver a Rin un momento, parece que no se encuentra bien. En los próximos videos vamos a continuar con más spoilers. Espero me puedan seguir acompañando y nos vemos. Cuídense mucho, los quiero. En la caja de descripción les dejo el link de mi Instagram. Espero puedan seguirme. Bye bye.